La doctora Diana Tamain, una de las asambleístas distinguidas, sin duda, que ha habido en este periodo, va por la reelección, pero esta vez por la lista nacional del Frente de Izquierda. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Cuénteme, doctora, ¿por qué usted está yendo en la lista nacional y no en la de su provincia, donde usted es fuerte y tiene un liderazgo asentado? Bueno, primero de que usted sabe que la coordinadora plurinacional de las izquierdas aglutina a varios movimientos políticos. Oficialmente reconocidos estamos Pachacuti y MPD. Sin embargo, de ello hay movimientos que están con la esperanza de a futuro inscribirse por lo que sucedió antes, ¿no? Montecristi Vive, Participación, estamos ahí trabajando. Entonces había que conformar una lista donde haya la posibilidad y el espacio para todo estas fuerzas que nos aglutinamos, y han considerado todas estas fuerzas de izquierda que yo tenía que estar en la lista nacional. Pero para mí es un gran honor. Sin duda, doctora, sí. Pero usted en su provincia ganaba. De candidata nacional, quién sabe. Y también vamos a ganar en mi provincia y la nacional, yo estoy segura, porque yo tengo el gran honor de estar junto, encabezando la lista, está Lourdes Tibán. En segundo lugar está Jorge Escala, el profesor. En tercer lugar tenemos a Marta Roldoso, una ex candidata a la presidencia de la República, hija de un ex presidente de la República. En cuarto lugar está Fernando Vega, más conocido como Cura Vega, todos le decimos Cura. Y en quinto lugar estoy yo, y así sucesivamente hay nombres muy compañeros de mucha relevancia. Para mí es un honor. Yo creo que la gente va a tener que mirar esta lista para votar por nosotros. ¿A usted como que le jugaron sucio en su provincia? Bueno, ahí hubo algunos intereses. Los partidos políticos no son todos como para ponerles en un altar. Todos conocemos cómo se maneja esto. Hay intereses personales, hay intereses partidistas, pero yo creo que cuando uno empieza dando ejemplo de renunciamiento y de disponibilidad en el espacio donde esté, y hacerlo donde estemos de la mejor manera posible, por eso ahora le estoy llevando una campaña con mucha alegría, con mucho entusiasmo, muy contenta, porque por primera vez en estas elecciones una mujer amazónica, Suar, que es Diana Tamain, será asambleísta nacional. En todo caso, ya cumplí mi labor en la provincia, ya me conocen, y yo aspiro que el resto de ecuatorianos ahora me den la confianza y el voto en las próximas elecciones. Doctora, a propósito de eso, usted habló de la campaña, siempre se pregunta, bueno, ¿cómo va la campaña? Y siempre me he encontrado hasta esta vez que en general los candidatos dicen bien, claro, demuestran gran optimismo, pero esta vez me encuentro gente que me dice, no, difícil porque el gobierno controla todo, maneja todo, usa masiva y abusivamente los recursos del Estado para la campaña de sus candidatos, empezando desde luego por el señor Correa, y entonces no es una campaña equitativa, paritaria y por lo tanto justa. ¿Qué dice usted? Como nunca antes nos hemos visto en una total desventaja, pero contrariamente a desmotivarnos, a desmoralizarnos, eso nos impulsa a ser más creativos, a ver otras maneras de las típicas y de las tradicionales de hacer campaña para luchar contra el poder, luchar contra todo el aparato estatal que está a disposición del candidato presidente. Ahora mismo sé que está en la provincia de Morona, Santiago, acompañado de todo el gabinete ministerial. Bueno, no todos, pero muchos. Está el ministro me han dicho, creo que de Deportes, están inaugurando obras, y se supone que pidió licencia como un ciudadano común y corriente. Y viaja en aviones de las Fuerzas Armadas, en helicópteros, o sea, la mentira más rotunda, pues eso del permiso. Pero hay una cosa Lo malo es que las Fuerzas Armadas se presten a un juego político nada claro. Eso es lo que yo decía. Aquí se pueden dar, el arca está abierta. Y somos las personas y los seres humanos que damos muestras de responsabilidad, de ética, de principios y de cumplir con las reglas de juego que están ahí y que son muy claras, ¿no? Sin embargo, aquí lo que ha faltado mucho, y hay que cuestionar sin ningún temor a equivocarnos, el rol pobre, sumiso, que no ha asumido la responsabilidad de controlar el Consejo Nacional Electoral, no ha cumplido con su labor. Están ahí las reglas de juego. Primero les rogó, por favor, no hagan tanta propaganda. Ahora recién ayer dijeron que sí, que ha habido un exceso, pero dicen, y hasta ahí se quedó, no hay acción frente a esto, y nosotros seguimos en la indefensión. No se podía esperar otra cosa. Este Consejo Nacional Electoral no se podía. Evidentemente, este Consejo Nacional Electoral no tiene como primera preocupación como debería la pureza del sufragio, sino tal vez yo diría que todo lo contrario. Doctora, en todo caso,
¿Se le puede ganar a Correa? ¿Se le pueden ganar a las listas de Correa? Pero por supuesto, y lo hemos ganado. Y para eso tenemos que garantizar de que el voto del ciudadano en las urnas sea respetado. Nosotros nos estamos organizando para tener delegados en cada una de las mesas, en el conteo del voto y en el respaldo de las actas respectivas para poder tener un sistema paralelo. Y no me da miedo decirlo, porque tenemos dudas, pero por supuesto no tenemos una garantía de un sistema que nos diga, informático, que nos diga que no sea vulnerable, como ya sucedió con la inscripción de las firmas. ¿Y el fraude que ustedes temen lo haría el Consejo Nacional Electoral? Ahí es donde se ganan las elecciones, nos han dicho, siempre es un proceso donde es susceptible de manipulación. Ya nos vimos en una situación, en este escándalo de las firmas, hasta ahora no han determinado responsabilidades, quiénes son los falsificadores, y es tan vergonzosa la cosa, es tan grosera contra la dignidad y la inteligencia de la gente, del pueblo ecuatoriano, cuando nos dicen que las firmas de Pachacuti o del MPD que fueron presentadas son falsificadas, y 1 millón de firmas que se presentaron por Alianza País son simplemente inconsistencias, errores mínimos. Ese accionar y ese discurso del Consejo Nacional Electoral de que hay parcialidad, hay favoritismo al gobierno, nos da esa experiencia, nos da todo el derecho de dudar de la falta de transparencia que podría darse en las próximas elecciones. Ahora, doctora, la gran mayoría de la gente que está en las listas del Frente de Izquierda es gente que estuvo con el gobierno, que disfrutó de estos privilegios ilegítimos de campañas inequitativas. Alberto Acosta, su candidato presidencial, fue uno de los arquitectos de este modelo político autoritario, concentrador, represivo y excluyente. ¿Cómo se libra Acosta de ese INRI en la campaña? Yo no creo que haya que decir que la responsabilidad es de Alberto Acosta. No digo la responsabilidad, digo fue uno de los arquitectos. Porque también, si es que aceptamos eso, diríamos que la CONAIE también fue parte de esto. Yo le daría una lectura distinta a la situación actual del gobierno. Y el MPD. Y la CONAIE, por eso le digo con otras organizaciones. Nosotros le llevamos a la presidencia a Correa con nuestra propuesta. Yo fui diputada y a sabiendas de que teníamos que renunciar al cargo que fuimos electos por votación popular, impulsamos una asamblea constituyente para tener un modelo de gobierno diferente, un modelo económico de desarrollo para el país diferente. En la asamblea, presidida por Alberto Acosta, armaron este modelo. Ustedes sabían, no me digan que no se esperaban que Correa fuera autoritario. Era evidente desde el primer día que apareció en la política, es un hombre intolerante, impositivo, mandón, convencido de su perfección absoluta, de su infalibilidad total. Mire, yo no creo que al principio no era así, por lo menos ellos reconocen. Le puedo mostrar que antes escritos míos, antes de que él sea presidente, cuando empezaba su campaña. Cuidado con la intolerancia de este señor, se lo veía un hombre neoestalinista. Mire, al inicio llamaban el buró de Alianza País, se discutía, se proponía y tomaban decisiones dentro del movimiento para el tema de la Asamblea Constituyente, los aportes. Sin embargo, eso se fue reduciendo a la sumisión de la Asamblea Constituyente, a la sumisión de ahora de la Asamblea Nacional, y se fueron alejando. Entonces, toda esta posibilidad que nosotros, es como un padre le da a su hijo, mira, estás yendo a la universidad, ahora está todo en tus manos, tienes todo mi apoyo, te doy este dinero, pero si él no lo hace y cumple con los propósitos que se le va a la universidad y los recursos que se le da, entonces había que tomar otras medidas, y eso es lo que nosotros hicimos. O sea, aprobamos la Constitución, mire, aprobamos la Constitución y la seguimos defendiendo ahora con Alberto Acosta. Ese es nuestro proyecto político, defender los principios constitucionales, los derechos de las libertades de expresión, los derechos de los trabajadores, los derechos de educación. El modelo concentrador, excluyente, autoritario, salido de esta Constitución, de esta pésima Constitución de Montecristi. No, pues es precisamente el respeto a la Constitución, porque lo que se ha hecho es por encima de la Constitución, gracias a la forma muy hábil de concentrar poder y tener a los otros poderes del Estado que deben promover los pesos y los contrapesos en un ejercicio democrático. ¿Me está diciendo que Correa engañó y traicionó a la izquierda?
Pero por supuesto, nosotros, mire, él mismo lo ha dicho, no lo estoy diciendo yo cuestionando porque ahora no estamos en coincidencia de pensamiento. Él lo ha dicho, él ya lo ha declarado de forma frontal. Primero, él ahora reniega de la Constitución cuando primero dijo que era el primer acostista, ¿se acuerda? El acostista número 1. Luego dijo que la Constitución de Montecristi era un canto a la vida porque por primera vez en la historia de la humanidad se aprueban los derechos de la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que le engañaron de que el tema, por ejemplo, del uso de las semillas transgénicas, eso no va y está en contraposición a lo que nos motivó a nosotros a aprobar eso en la Constitución. Dice que es una Constitución excesivamente garantista de derechos. Los derechos no son pocos o menos o muchos o hay que reducirlos. Son esos de la dignidad humana del ser humano que hay que ejercerlos y no hay nada que hablar, no hay cómo decir esto está mucho y hay que quitarle un poco de derechos al ciudadano, al ser humano. Entonces, él es el que se siente incómodo con la Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano. Es el que no se sentía identificado. Correa para él, con su gente. Pero bueno, nosotros tuvimos que aportar y construimos ese. Él no es el ideólogo de esto. Lo que está en la Constitución es... ¿Acosta fue el ideólogo? Ellos son las personas, fueron nuestros intermediarios, nuestras voces, nuestros redactores del pueblo ecuatoriano, porque estas luchas y lo que está en la Constitución no es del cerebro que salió de la iluminación de Alberto Acosta o de Rafael Correa. Fueron propuestas que lo hemos reivindicado año tras año, sí, movilizaciones pero y luchas. Evidentemente en ustedes ha habido un cambio que a mí me parece muy positivo. Oír a la gente de izquierda, neomarxistas, salidos de organizaciones de base del viejo socialismo estalinista, estatista, del siglo XIX en definitiva. Oírles hablar de libertades, de derechos, de garantías, de democracia. Asombroso y sin duda positiva. Doctora, antes ustedes pensaban en la dictadura del proletariado, hoy hablan de la democracia, de las libertades, de los derechos de la gente, que son innatos, que no los concede el Estado. Mire, Stalin les oiría a sus discípulos, Alberto Acosta, Gustavo Larrea, hablando de esto y se volvería a morir. No sé si se volvería a morir. Se volvería a morir, pero con achaques. Yo pienso que las sociedades cambian, las culturas cambian. Es lo mismo que yo diría, yo para identificarme como una mujer shuar tengo que vivir como vivieron mis ancestros. No, las culturas, los pueblos y nacionalidades, por ejemplo, yo he dicho, no somos museos vivientes. Tenemos que convivir con esta diversidad de culturas y de formas de ver la vida y construir juntos dentro de esa diversidad. Y eso es lo que hace los modelos económicos van cambiando en el tiempo, los diferentes posiciones ideológicas también. Entonces, yo creo que aquí lo que buscamos es cumplir con la Constitución, construir el buen vivir. Y el buen vivir para los ecuatorianos significa tener igual de oportunidades en todos los aspectos, iguales derechos, justicia con transparencia, a tiempo, eficiente, y no como lo que estamos encontrando ahora. Así es que yo creo que... interesante oír a los socialistas hablando como liberales. Bueno, socialistas, liberales, todos somos seres humanos y yo creo que estos principios nunca han dejado de estar, son innatos del ser humano y no hay cómo renunciarlos. Ajá. Ahora, que hay que discutirlo, hay que plasmarlo y construir eso es muy difícil, es muy duro, porque todo lo que ha sucedido hasta ahora es de que la riqueza esté concentrada en pocas manos y la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más profunda. Y para eso hay que cumplir con estos principios, si no, ¿cuál es el camino a seguir para llegar a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos? Doctor, muchas gracias por haber estado aquí. Éxitos en su campaña, que como usted me ha confirmado, pues es muy poco equitativa, muy desequilibrada a favor del gobierno y de todos sus candidatos, lo cual, por supuesto, altera y vulnera los principios esenciales de una democracia genuina que en el Ecuador, lamentablemente, hoy no rige, solo rigen las formas y los nombres. Doctora, gracias. Muchas gracias. Y bueno, invito a que todos votemos por la unidad de las izquierdas, por Alberto Acosta, para garantizar sobre todo las libertades de los ecuatorianos. La doctora Diana Tamain, candidata en las listas nacionales del Frente Plurinacional de Izquierdas, listas 15 y 18.